Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Galeno. En esta oportunidad vamos a ver la integración de toda la unidad problema número 3. La unidad problema que se refiere a la reproducción. Así que bueno chicos, comenzamos. Como ya hemos visto, la reproducción tiene como único objetivo la subsistencia de la especie. Bien, si nosotros hablamos como reproducción en cuanto a nosotros como individuos, tenemos que también saber que nuestra mínima porción, la mínima porción que posee vida, sería la célula, también puede llevar adelante esta reproducción. Bien, nosotros cuando hablamos de células o de reproducción celular, podemos ver dos tipos de reproducción. Por un lado vamos a tener la reproducción sexual y por otro lado la reproducción asexual. La reproducción sexual, obviamente estamos hablando de la meiosis, y en esta unidad problema tenemos que ver obviamente meiosis, bien. Y por otro lado la reproducción asexual sería la mitosis. ¿Cuáles son las células que llevan adelante la meiosis? Solamente las células sexuales. ¿Cuáles son esas? El espermatozoide y el ovocito del ovario de la mujer, bien. ¿Cuáles son las células que llevan adelante la mitosis? Todas las células somáticas, todo el resto de células que sin contar las células sexuales, todo el resto lleva adelante una mitosis. Hay dos tipos de células que no pueden completar la mitosis, en realidad no la llevan adelante porque no alcanzan a llegar a la fase M del ciclo celular, y estamos hablando de las neuronas y de las células musculares. Bien, perfecto. Cuando hablamos de reproducción, chicos, o por lo menos en esta unidad problema, en cuanto a la reproducción, tenemos que ver dos enfoques distintos. Tenemos que estudiar esta unidad desde dos enfoques muy distintos. Por un lado, tenemos que estudiar todo lo que le sucede al embrión desde el momento de su fecundación o desde el momento de su concepción o fecundación hasta su nacimiento, y eso involucra lo que es el proceso de gestación. Y por otro lado tenemos que ver o nos enfocamos en el estudio de qué es lo que le sucede a la madre cuando el embrión se está desarrollando, y eso lo vemos desde el lado de embarazo. Bien, cuando hablamos de reproducción, entonces podemos comenzar a hablar simplemente de embarazo, y cuando hablamos de embarazo tenemos que ver todos los cuidados que debemos tener en cuenta al momento de atender a una persona embarazada. Estamos hablando de los cuidados prenatales. Bien, cuando hablamos de los cuidados prenatales, lo que les dije anteriormente, y todos estos cuidados están dentro de un determinado documento en el cual nosotros vamos a anotar todos esos datos que recabamos de la embarazada. ¿En dónde? En el carnet perinatal. Entonces, chicos, pueden comenzar hablando de esta UP. Pueden comenzar hablando de cuidados prenatales y carnet perinatal antes de meterse en la parte de reproducción, pero eso depende de cada uno de acuerdo al tema en que se sienta más cómodo, ¿no? Bien, vamos a comenzar a hablar de reproducción en sí. Lo anterior lo dije como una posible introducción que ustedes pueden hacer en una mesa de examen. La reproducción se lleva adelante obviamente por dos sistemas reproductores, ¿bien? Entonces, estos dos sistemas reproductores son sistemas biológicos encargados de el origen, la maduración y el crecimiento de los gametos. Entonces, ¿cuál es la función del aparato reproductor? Originar los gametos sexuales. Tenemos dos gametos sexuales, chicos: el espermatozoide y el ovocito secundario. Bien, pero el aparato reproductor femenino y el masculino tienen determinadas diferencias, más allá que su objetivo principal sea el mismo. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que el aparato reproductor femenino, aparte de dar origen, crecimiento y maduración de los gametos, es capaz también de albergar, crecer y desarrollar un nuevo ser. Bien, esa es la diferencia entre los dos, por las dudas si le llegan a preguntar. El femenino tiene ese plus. Bien, vamos a comenzar acá y vamos a irnos por el lado del aparato reproductor femenino. Ya más adelante vamos a ver la parte del masculino. Bien, cuando comencemos a hablar del aparato reproductor femenino, podemos comenzar a hablar desde el lado de anatomía, y si tranquilamente bien tenemos que empezar a separar entre sistemas reproductores, órganos primarios y órganos secundarios, tranquilamente, ¿no? Podemos empezar a clasificarlo como órganos internos u órganos externos, es como le quede más cómodo a cada uno, pero tengamos en cuenta siempre comenzar desde el ovario
pasar por la trompa uterina, luego por el útero y después por la vagina. Bien, tenemos que llevar ese orden para que sea más ordenado, tal cual el orden que llevan los libros. Bien, también lo que podemos hacer acá es, si no nos gusta mucho anatomía o no nos sentimos muy cómodos o seguros en anatomía, comenzamos hablando de ovario. Pero cuando comenzamos a hablar de ovario tenemos que empezar a hablar de su histología. Siempre que nombremos el ovario, chicos, tenemos que decir dónde se ubica. Por más que estemos hablando de histo, tenemos que decir dónde se ubica, cuánto pesa, cuáles son sus medidas, cuál es su color en este caso. Bien, entonces tengamos en cuenta eso. Después, ¿qué podemos decir del ovario? Que está constituido por folículos. Estos folículos pueden ser primordiales, pueden ser folículos primarios, secundarios, folículos de Graf. Eso va a depender de la edad de la persona, bien, la edad de la mujer. Bueno, está constituida por folículos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la histología del ovario, podemos tranquilamente relacionarlo con ciclo menstrual. Si ustedes quieren comenzar a hablar de ciclo menstrual, genial. Bien, si no quieren hablar de ciclo menstrual, les conviene hablar de anatomía directamente. Pero hablar de histología de ovario es meterse en ciclo menstrual. Bien, supongamos que comenzamos a hablar de ciclo menstrual. Le pudimos decir al profesor tranquilamente que el ciclo menstrual se divide en dos etapas. Una etapa folicular, una etapa luteínica, que en una predomina la FSH, en la otra la LH. Bien, tratemos de repasar esa parte igual. Los invito también a ver, chicos, después el video de ciclo menstrual, que lo tenemos acá en la plataforma también. Bien, bueno, después de hablar de ciclo menstrual, podemos tranquilamente, ¿cuál es el día 14 del ciclo menstrual? Ocurre la ovulación, ¿no? Podemos comenzar desde ahí. ¿Qué significa ovulación? La liberación del ovocito secundario por parte del ovario. Bien, entonces esta liberación de este ovocito secundario se va a dar en la trompa uterina, lo libera por las fimbrias de la trompa. Entonces, hablamos de trompa uterina, obviamente nombramos el tercio distal de la trompa, o también llamado ampolla, que es donde va a ocurrir la fecundación en el caso de que hayan espermatozoides esperando que salga este ovocito secundario. Entonces ahí tranquilamente nos vamos por el lado de embriología. Bien, y empezamos a hablar un poquito de fecundación. Recordemos que la fecundación sucede de 12 a 24 horas después de la ovulación. Bien, la fecundación, ¿qué más podemos decir de fecundación rápido? Como para que, obviamente, para que tengan una idea de qué priorizar y qué no priorizar. De la fecundación es importante hablar de la reacción acrosómica, chicos. Y dentro de la reacción acrosómica está bueno tener en cuenta de que la reacción acrosómica lo primero que hace es darle los nutrientes necesarios al ovocito secundario que quedó estancado en metafase de meiosis 2 para que éste finalice metafase, haga anafase, haga telofase y pueda transformarse en un ovocito maduro. Bien, ¿quién le da esta nutrición? El acrosoma del espermatozoide. Bien, esto es algo fundamental en la reacción acrosómica, el traspaso de nutrientes para que el ovocito pueda madurar y estar listo para ser fecundado. Bien, obviamente después hablamos de los distintos fenómenos que ocurren dentro del ovocito cuando sucede esta reacción acrosómica. Bien, después de la fecundación, obviamente es la unión de dos células haploides para formar una célula diploide. ¿Cuál es la célula diploide? El huevo cigoto. Bien, este huevo cigoto, recordemos que va a comenzar a ejercer mitosis. Esta mitosis que empieza a ejercer hace de que este huevo cigoto comience a duplicarse, pero no va a comenzar a aumentar de tamaño, porque todavía recuerden que va a tener la zona pelúcida. Mientras tenga la zona pelúcida no va a aumentar de tamaño. Bien, entonces comienza a multiplicarse y a multiplicarse. Y comienza a moverse desde la trompa, comienza a moverse a lo largo del tercio distal con dirección hacia el útero. ¿Cómo se mueve? A partir de las contracciones uterinas, perdón, de las contracciones de la trompa uterina, y también se mueve a partir de los distintos cilios que se encuentran en la trompa. Bien, así se mueve. Y como está ejerciendo mitosis, obviamente este huevo cigoto necesita energía, necesita ATP para poder llevar adelante la mitosis. ¿De dónde recibe ATP? ¿De dónde recibe nutrientes para generar esta energía? A partir de las microvellosidades de la trompa. ¿Cómo se llama este tipo de nutrición, chicos? Se llama embriotrófica.
Entonces, una vez que el embrión, el ovocito secundario, perdón, va multiplicándose y va aumentando su número de células internas, a ese proceso le llamamos segmentación. Bien, luego continúa por la trompa y va a llegar un momento que va a generar va a generar un indicio de la primer cavidad del embrión y va a comenzar el proceso llamado cavitación. Cavitación es el proceso mediante el cual se forman las dos grandes cavidades que tiene el embrión. ¿Cuáles son estas cavidades? El saco vitelino y la cavidad amniótica. Pero ¿dónde se formó el saco vitelino? En las fines de la última semana se va a generar un espacio denominado blastocele. Este blastocele después con la presencia de la membrana de Hauser se va a transformar en saco vitelino primitivo. Bien, entonces una vez que se forma el blastocele comienza a formarse la primera cavidad, que sería el saco vitelino. ¿Ven? Entonces, ¿cuándo comienza la cavitación? Cuando comienza a formarse el blastocele. ¿Cuándo finaliza la cavitación? Cuando ya se forma la cavidad amniótica. Bien, entonces finaliza la primera semana, comienza la segunda semana y al mismo tiempo va a comenzar este proceso o este fenómeno llamado implantación. ¿Dónde se implanta un embrión o dónde busca implantarse? Generalmente en la porción póstero superior del útero. Bien, ¿a partir de qué estructura se implanta? A partir del sincicio trofoblasto. Recuerden que el trofoblasto a principios de la segunda semana va a generar una capa de células externa a lo que le vamos a llamar sincicio trofoblasto según el HIF y si no sincitio trofoblasto según el Lachman, bien, y una capa de células internas llamada citotrofoblasto. El sincicio trofoblasto, que sería la capa externa, va a secretar dos cosas. Por un lado va a secretar enzimas que van a romper el tejido materno y van a hacer posible de que este blastocito, me había olvidado, no me salía la palabra, de que este blastocito comience a implantarse, comience a adentrarse en el tejido materno. Eso van a ser las enzimas. Y por otro lado, el sincicio trofoblasto, recuerden que va a tener células secretoras aisladas endócrinas. Y es por eso que va a tener la posibilidad de secretar la gonadotrofina coriónica humana. Es importante, chicos, que cuando estemos hablando de principio de la segunda semana y estemos hablando de este fenómeno llamado implantación, tenemos que nombrar la gonadotrofina coriónica humana. ¿De dónde sale? Obviamente sale del sincicio trofoblasto. También al sincicio trofoblasto en algunos libros o apuntes le llaman corión. Por eso se llama coriónica la hormona. Bien, entonces ¿qué hace esta hormona? Viaja hasta el ovario y suplanta a la LH. ¿Por qué? Porque la LH el día 28 del ciclo menstrual va a caer en su concentración. No es que cae así, no, cae en su concentración, disminuye su concentración. Y es por eso que como la LH cae el día 28, obviamente el cuerpo lúteo bien, y al mismo tiempo la progesterona también. Y sabemos que si la progesterona cae, se desprende la capa funcional del endometrio. Y al embrión no le conviene que la capa funcional del endometrio se caiga, porque si no, obviamente habría un aborto. Bien, entonces ¿qué le conviene al embrión? Que esta capa funcional del endometrio no se caiga. ¿Cómo hace entonces? Envía la gonadotrofina coriónica humana y esta, cuando la LH cae el día 28, la gonadotrofina coriónica humana reemplaza la LH y sigue estimulando al cuerpo lúteo. Por ende, el cuerpo lúteo nunca deja de secretar progesterona, y si la progesterona está alta, la capa funcional del endometrio no se cae. Bien, y por ende el embarazo puede seguir vigente. Bien, una vez sucedida la implantación, ya adentrándonos en la tercera semana, vamos a atravesar un proceso llamado gastrulación. ¿Qué significa gastrulación, chicos? Es el proceso mediante el cual se forman las tres capas germinativas del embrión. ¿Cuáles son estas tres capas germinativas? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Bien, es necesario que sepamos cuáles son los sistemas que derivan de cada capa germinativa. ¿tá? Entonces, gastrulación, tercera semana, la formación de las tres capas germinativas. O también podemos decir la formación del disco trilaminar germinativo. Bien, luego ya cuarta semana y quinta semana,
nos adentramos a un proceso llamado neurulación. La neurulación, obviamente, chicos, como dice la palabra, viene de tubo neural. Y es la formación del tubo neural. Recuerden que el tubo neural se formó a partir de la notocorda del mesodermo y se fue ubicando en el ectodermo superficial. Entonces, este tubo neural es el que me va a dar origen a todo mi sistema nervioso central y periférico. Entonces, ¿qué es la neurulación? Es el proceso mediante el cual el tubo neural le da origen a todo nuestro sistema nervioso. ¿Dónde ocurre? Entre la cuarta y la quinta semana. Entonces, está bueno que si nosotros comenzamos a hablar de embriología, bien, vayamos guiándonos por estos nombres, estos procesos directamente. Bien, para no tener que estar lo que sucede el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, porque vamos a la verdad, el profesor solamente le interesa estos procesos, ¿sí? Entonces una forma diferente quizás de ordenar las primeras 2 semanas de gestación, pero obviamente la última palabra la tienen ustedes, simplemente de acá le damos una pequeña herramienta como para que, más allá de que les resulte un poco más fácil, para que sea distinto a lo que uno está acostumbrado siempre a decir, ¿no? Bueno, entonces de esta manera, chicos, podemos hablar de sistema reproductor femenino, podemos meternos en ciclo menstrual o no, o podemos directamente comenzar a hablar de el proceso de gestación. Bien, recuerden que el proceso de gestación dura de 37 a 42 semanas, pero en crecimiento y desarrollo solamente vamos a ver las primeras 4 semanas de gestación. En el caso de que se sientan más cómodos, quizás hablando de aparato reproductor masculino, una forma distinta quizás de exponer aparato reproductor femenino en una mesa final es guiándonos por la ruta que van a tomar los espermatozoides desde el momento de su formación hasta el momento de la eyaculación. Estamos hablando de un proceso llamado espermiogénesis. Bien, recordemos que espermatogénesis es la formación del espermatozoide y espermiogénesis es la formación del esperma. Bien, no son dos cosas iguales, sino que una se relaciona con la otra y viceversa, pero no es lo mismo. Bien, vamos a comenzar con la ruta de los espermatozoides. ¿Dónde comienza esto? En el testículo, chicos. Cuando hablamos de testículo podemos comenzar hablando de dos cosas distintas. Cada uno elige cuál es el tema que le queda más cómodo y en el que se siente más seguro, obviamente, ¿no? Pueden comenzar tranquilamente hablando de la histología del testículo, y cuando están hablando de la histología y llegan a hablar de los conductos seminíferos, comienzan a hablar de espermatogénesis. Bien, si no se sienten cómodos con espermatogénesis, bien, porque de espermatogénesis es muy fácil que lo lleven a fecundación y después vayan directamente por gestación, ¿no? Pero supongamos que no quieren ir por ahí. Entonces comenzamos a hablar del testículo. Tenemos que nombrar todos los conductos deferentes, tenemos que nombrar todos los conductos seminíferos, y algo importante que tenemos que nombrar, o si no lo nombramos, sepámoslo, que dentro del testículo tenemos dos células muy importantes. Una que se llama las células de Sertoli y otras las células de Leydig. Las células de Leydig es la que van a generar testosterona, mientras que las células de Sertoli van a ayudar a la formación de los espermatozoides. Las células de Leydig están estimuladas por la LH, mientras que las células de Sertoli están estimuladas por la FSH. Bien, recordemos eso también. Lo podemos decir, o mejor no lo digamos y esperemos a que nos pregunten. Son dos células muy importantes. Bien, luego de hablar del testículo, luego de empezar el camino, ¿dónde se producen los espermatozoides? En los conductos seminíferos. Luego de pasar por los conductos seminíferos, van a pasar por unos conductos, varios conductos seminíferos se van a unir y van a formar lo que conocemos como conductos rectos, bien, o túbulos rectos. Luego estos túbulos rectos van a unirse y van a enredarse de una manera desordenada para formar lo que se llama red testicular, o también conocido como red de testis. Luego de pasar por la red de testis, estos espermatozoides, que no tienen movilidad todavía porque su flagelo no se mueve, son directamente, tengan en cuenta que van a ser movilizados
por la contracción de estos túbulos. Estos túbulos van a tener determinadas contracciones que van a hacer posible que los espermatozoides puedan trasladarse desde los conductos seminíferos hasta el epidídimo. Bien, ¿por dónde íbamos? Por la red de testis. Luego de pasar la red de testis se va por el conducto eferente. Este conducto eferente se va a transformar en un conducto epididimario. Este conducto epididimario se enrolla de tal manera y se rodea de tejido conectivo para transformarse en lo que conocemos como epidídimo. Bien, en el epidídimo, cuando lleguemos a esto, después de nombrar que tiene una cola, un cuerpo y una cabeza, tenemos que hablar de maduración y capacitación. En el epidídimo primero ocurre la maduración del epidídimo. ¿Qué significa la maduración? Es el proceso mediante el cual se coloca el acrosoma en el espermatozoide. Recuerden que el acrosoma es esa naricita que se le coloca al espermatozoide para que después este pueda fecundar un ovocito. Y cuando hablamos de capacitación, en los espermatozoides, desde el momento desde el momento que nacen, van a atravesar dos capacitaciones en su vida. La primera capacitación ocurre en el epidídimo y se basa en la adquisición de movimiento de su flagelo. Entonces, ¿dónde comienzan a moverse por sí solos los espermatozoides? En el epidídimo al finalizar su primera capacitación. ¿Y cómo van a mover este flagelo? Lo mueven a través de un movimiento ondulatorio. Bien, recuerden eso entonces. La segunda capacitación, el epidídimo lo va a tener en las trompas uterinas de la mujer y es donde va a aprender a mover su flagelo en forma de espiral. Bien, entonces en el epidídimo atraviesa su primera capacitación. Luego del epidídimo pasamos al conducto deferente. Este conducto deferente es importante que tenemos que nombrar las porciones de este conducto deferente. Si hay un profesor de anatomía en la mesa, es muy probable que nos pregunte las porciones. Bien, recordemos que ¿cuáles eran las porciones? Porción epidídimo testicular, porción funicular, porción inguinal, porción ilíaca y porción pélvica. Bien, recordemos siempre esas porciones del conducto deferente. Una vez que el conducto deferente llega a la porción pélvica, este conducto deferente va a llegar y va a desembocar en las vesículas seminales, va a atravesar las vesículas seminales. Estas vesículas seminales van a darle una determinada nutrición a estos espermatozoides. ¿Por qué le van a dar nutrición? Porque estos espermatozoides que tuvieron su primera capacitación en el epidídimo necesitan seguir movilizándose y para eso necesitan energía. Entonces las glándulas seminales, quienes les aportan un 80% de toda la esperma, le van a dar nutrientes. Fructosa, generalmente se le da fructosa, y también le van a aportar prostaglandinas. Bien, le van a aportar prostaglandinas a la esperma. Se dice que las prostaglandinas tienen una afinidad con el moco cervical de la mujer y hacen posible que el espermatozoide se pueda mover con una mayor facilidad en el moco cervical. Como así también algunos libros dicen que las prostaglandinas que se secretan en las vesículas seminales generan o estimulan la contracción en las trompas uterinas para que los espermatozoides puedan subir con una mayor facilidad. Bien, luego de las vesículas seminales, este conducto deferente, porque sigue llamándose conducto deferente hasta el momento, va a ingresar a la próstata. Bien, pero van a ingresar dos conductos deferentes, el izquierdo y el derecho, porque cada uno viene de una vesícula seminal distinta. Bien, y dentro de la próstata estos dos conductos deferentes van a unirse para formar un solo conducto. Y dentro de la próstata se va a denominar conducto eyaculador. Bien, entonces desde la próstata vamos a tener un solo conducto. Este conducto eyaculador, cuando sale de la próstata, se va a transformar en uretra. Bien, una vez que el conducto eyaculador sale de la próstata, entonces se convierte en uretra. Pero antes de salir cuando sale de la próstata y alcanza la porción de la uretra que está en el pene, bien, van a desembocar una secreción de las glándulas de Cooper, o también se denomina glándulas bulbouretrales. Bien, se le llaman bulbouretrales porque su secreción se desemboca en el bulbo del pene del hombre. Bien, entonces, ¿cuál es la secreción de las glándulas de Cooper?
La secreción de las glándulas de Cowper es ese líquido preseminal que se conoce. ¿Para qué sirve ese líquido preseminal? Primero, es un líquido alcalino, y lo que hace este líquido es neutralizar la acidez de la uretra, la acidez que dejó la orina, porque el hombre, recordemos que va a eyacular y va a orinar por el mismo conducto. Entonces la orina es ácida y los espermatozoides pueden ser dañados por la acidez de la orina que dejó en esta uretra. Es por eso que antes que los espermatozoides pasen por acá, este líquido preseminal neutraliza la acidez de la orina en la uretra y hace posible que los espermatozoides, al pasar posteriormente, no se dañen. Bien, otra cosa que sirve el líquido preseminal que secretan las glándulas de Cowper es favorecer la copulación, bien, para evitar fricciones en el momento de la copulación o el coito. Bien, eso también es importante. Bien, entonces, luego de que las glándulas de bulbo-uretrales o glándulas de Cowper, como quieran llamarlo, secreten este líquido preseminal, va a seguir, los espermatozoides van a pasar por la uretra. La uretra, recordemos que se divide en tres porciones: una porción uretroprostática que limita con la próstata, una porción peneana de la uretra y la porción que limita al orificio uretral externo. Bien, recordemos siempre esas tres porciones de la uretra. Una vez que los espermatozoides pasan por estas tres porciones de la uretra, ya salen en lo que nos denominamos eyaculación, y salen los espermatozoides rodeados de esperma. Bien, recordemos que por cada mililitro de esperma se pueden eyacular alrededor de 50 a 150 millones de espermatozoides. Una eyaculación normal se dice que puede contener entre 200 a 400 millones de espermatozoides. ¿Por qué tanta cantidad de espermatozoides? Porque una gran parte de todos estos espermatozoides vienen fallados o vienen con alguna anomalía que les impide poder llegar al ovocito secundario. ¿Cuáles serían estas anomalías? Hay espermatozoides que tienen dos cabezas, hay espermatozoides que tienen 2, 3 flagelos. Entonces, las distintas anomalías que traen estos espermatozoides impide de que todos puedan llegar al ovocito secundario. Entonces, es por eso la gran cantidad. No como así la mujer, que tiene tanta eficacia que solamente le basta con secretar un ovocito secundario por ciclo. Bien, entonces eso sería todo, chicos. Esta es una forma un poquito más sencilla de poder integrar todo lo que es reproducción o poder llevar un hilo conductor al momento de que nos tomen esta unidad problema. Está de más decir que ustedes, al hablar de testículo, epidídimo, conducto deferente, bla 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 bla, de hablar de todo esto, si están seguros en anato, pueden ir, a medida que van nombrando cada órgano, van diciendo la ubicación y después la función de cada uno de estos, ¿no? Entonces cada uno de ustedes puede armarse su monólogo de acuerdo a cómo se sienta más cómodo. Esto simplemente es una herramienta que le damos desde el instituto para que puedan tener una idea diferente de cómo presentar un examen final o cómo presentar un tema general, pasando o dando una opinión de distintas materias, bien, y no irnos al detalle específicamente. Así que bueno, chicos, espero que les haya servido, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima integración acá en Galeno. Hasta pronto.